Bueno, queridos, esto es un programa que va de libros, de política, de actualidad, de entretenimiento, y después de haber tenido a mi lado Alba Carrillo, ¿quién podría tener a mi lado que tuviera, no sé si más rojez de Alba Carrillo? Porque, oye, yo no sabía que Alba era tan roja como nos has dicho, pero creo que la va a superar Juan Carlos Monedero. ¿Qué tal, Juan Carlos? Yo no creas que soy tan rojo, ¿eh? Ah, no. No, yo lo Pues considero... vamos a ver. Ahora resulta que Alba Carrillo es muy roja y tú, ¿qué te has hecho? ¿De ultraderecha? ¿De extrema derecha? Lo que pasa es que ¿cómo mides la rojez? Por lo que uno define, por lo que realmente hace, por Uf, lo que... buena pregunta. ¿Dónde encuentras la definición absoluta de tu condición? Porque yo conozco mucha gente que no sabe que son rojos y son profundamente rojos. Y muchos que piensan que son rojos y que son muy de muchos derecha. Que piensan que son rojos, sobre todo que dicen que son rojos y que, son y que luego no lo son. Por tanto, no creas que en la definición uno encuentra realmente el ser de la condición zurda, sino que tiene más que ver con los hechos concretos. Fíjate que en esta campaña electoral Pedro Sánchez, que no quería dejar a su izquierda nada, quiere recuperar aquello de Alfonso Guerra, de a mi izquierda el abismo. Hay que reconocer que Sumar se lo ha puesto fácil. Ha empezado a hablar, somos los zurdos, somos la zurda, ¿no? Es decir, como aprovechando al descerebrado de Milei y sus ataques para que simplemente esos insultos le sirvan como marchamo, como etiqueta de izquierdista. Hay que ¿no? reconocer que lo hace muy bien, porque Milei parece que le hizo la campaña electoral, ¿o no? Sí, pero hombre, fíjate, entonces, ¿cómo medimos, por ejemplo, la condición? O sea, la izquierda tiene que ver con la emancipación. ¿Cómo la mides? ¿Por decirle le voy a tirar de las orejas a Netanyahu, o realmente que le hagas un embargo como hicimos al apartheid sudafricano? Por supuesto. Porque si solamente ¿me lo preguntas es una a mí? definición... Para mí con la parte haciendo un boicot total como con el Sudáfrica del apartheid, por supuesto. Pero entonces tenemos que concluir que... ¿O no estás de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Entonces? Entonces tendríamos que concluir que lo que ha hecho Sánchez de decir y luego no hacer, pues no le da una condición realmente de izquierda, ¿no? Entonces vivimos en una época saturada audiovisualmente, ¿no? Donde es verdad que las palabras construyen realidad, donde la palabra perro muerde y la palabra fuego quema, pero como dicen los clásicos, con la palabra pan tú no sacias el hambre. Y de la misma manera, con la definición de izquierdista no te haces un partido izquierdista. Y dime una cosa, Juan Carlos. Como dice la Biblia, por vuestros hechos los conoceréis. Has escrito Política para Indiferentes, tu último libro, tu último de muchos libros. Me gustaría saber por qué escribes este libro y a quién te diriges. ¿Quiénes son los indiferentes? Pues mira, para mí es un libro muy importante, que he tardado unos 20 años en escribir. Es un libro con el cual quiero cerrar de alguna manera una etapa y decir, hasta ahora esto es lo que he pensado, esto es lo que he construido académicamente, esta es mi experiencia también práctica en América Latina, en España. Es una manera de devolverle a la sociedad, tanto española como latinoamericana, pues lo que he estudiado y lo que he aprendido gracias a estas sociedades. Y está guiada por una frase de Elie Wiesel que me gusta mucho, de un superviviente del Holocausto, que dice que lo contrario del amor no es el odio, que lo contrario del odio es la indiferencia. Porque de alguna manera es mucho más fácil ser indiferente que odiar. El que odia, al fin y al cabo, puede ser un demente o una demente. Los hemos visto, ¿no? Ahí delante de la calle Ferraz, o los hemos visto delante de la casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Los hemos visto insultando a los débiles, los hemos visto insultando a los inmigrantes, a los pobres. Vengo de México y ha sido terrible, porque como han perdido las elecciones por 30 puntos de diferencia, la derecha fue allí, Cayetán Álvarez de Toledo, y volvió con el rabo entre las piernas. Al día siguiente de perder las elecciones, la derecha empezó a circular un meme por las redes, incluso grabaron algunas señoras diciendo, cuando les pedía a alguien limosna, pídesela morena, o cuando el mesero, el camarero le servía la propina, pídesela morena. O la gente que limpia, si quieres ganar más o si quieres que te dé una ayuda, pídesela morena. Imagínate. Es decir, que estaban rabiosos por haber perdido. El grado de clasismo horroroso que expresan. Bueno, entonces, de alguna manera, ya te digo, la indiferencia, creo que en nuestras sociedades, como decía antes, saturadas audiovisualmente, muy entretenidos, muy confundidos,
muy aturullados, con mucha información a veces contradictoria, creo que la indiferencia está construida. Y creo que una democracia con indiferentes no puede ser una democracia. La democracia no nace solamente en Grecia, siempre nos hacemos referencia a Grecia, pero una cosa que sabemos ahora los politólogos, gracias sobre todo a la antropología, es que la democracia es una condición natural del ser humano. Es decir, desde que existe constancia de las agrupaciones humanas, siempre ha habido algún tipo de consentimiento por parte de la ciudadanía. Porque uno podía pensar que al revés, que lo histórico son los reyes o que lo histórico son los que mandan. No es verdad. Siempre ha habido algún tipo de consentimiento y es de sentido común. Cuando las sociedades eran nómadas, si alguien me obligaba y no me interesaba, pues me iba, ¿no? Y por tanto, la democracia, aunque nosotros la referenciamos en Grecia, porque es una sociedad escrita, es una sociedad que ha dejado pues obras espectaculares, ¿no? A Platón, a Sócrates, a Tucídides, etcétera. Creo que ha existido en todo el mundo, pero ya digo, referenciamos el mundo griego y sabemos que la democracia o se hace con gente consciente o no funciona. Decía ya que Es decir, que estamos en un momento, visto que hay tanto avance de la extrema derecha, donde hay mucha gente inconsciente. Claro, gente pegándose un tiro en el pie. Gente que, y no le quito culpa a la izquierda, porque yo creo que siempre que hay una emergencia de la extrema derecha es por un fracaso de la izquierda. Por supuesto. ¿Y por qué fracasa la izquierda? Tú, además, fuiste uno de los fundadores de Podemos. Hace tampoco muchos años. No, claro. Porque el fenómeno del 15M es un fenómeno... Lo puede hacer hace muchos años porque somos jóvenes. Efectivamente, somos jóvenes. Y la deriva que tiene ahora la izquierda, ¿qué lectura le das? Después del fracaso que ha habido en repetidas ocasiones, la división constante que tiene. En primer lugar, yo siempre cuando hago análisis, procuro hacer un análisis de lo que compartimos con nuestro entorno, de lo que es igual, lo que nos pasa es muy parecido a lo que pasa en Europa. Por supuesto. Y luego nuestras especificidades, que tienen mucho que ver, una parte con la historia y otra parte sobre todo con el siglo XX, ¿no? Digo una parte con la historia porque cuando uno no entiende el conflicto con Cataluña o con el País Vasco, es que los reyes católicos no hicieron nunca nación, hicieron imperio. Y los imperios dejan siempre sueltos a los territorios y entonces desarrollaron su lengua, sus costumbres, sus usos, sus instituciones. Es decir, fueron protoestados, igual que Portugal se emancipó como un estado, o Portugal podía ser una comunidad autónoma, pues igual Cataluña, igual que hoy es una comunidad autónoma, podía ser un estado. Y eso, fíjate, tienes que ir a buscarlo a los reyes católicos. Pero sobre todo, donde nos alejamos años luz del siglo europeo, del siglo de las luces. De hecho, fíjate que en los libros de historia europeos la modernidad empieza en 1789 con la Revolución Francesa, mientras que aquí, a partir sobre todo de Modesto Lafuente, empieza en 1808, ¿no? O sea, como que siempre tenemos como nuestras especificidades de un país que tiene muchos retrocesos. Pero el gran retroceso es el siglo XX con el franquismo, que además Franco se muere en la cama y nos acostamos franquistas y nos despertamos demócratas, y eso es radicalmente mentira. Entonces, claro, a tu pregunta, ¿qué pasa? Pues te diría que hay un avance de la extrema derecha en toda Europa muy preocupante, porque fíjate que en los tres países que fueron la cuna del fascismo y del nazismo, la derecha está otra vez poderosa. En Italia, que es donde empezó, con Mussolini, con la ayuda, por supuesto, del rey en el año 23, cuando no quiso impedir la marcha sobre Roma. Hoy gobierna una posfascista como Bueno, una fascista, ¿no? Ni tan post. Bueno, ella misma tampoco le importa que la llamen fascista. Sí, digo post un poco porque los tiempos son otros y los sociólogos siempre le ponemos un post para decir se parece mucho, pero no es exactamente igual, ¿no? En Alemania, la Alemania del nazismo, del holocausto, señor. Ya es la segunda fuerza. La segunda fuerza política. Le Pen, la primera. En la Francia colaboracionista, porque los franceses parece que se quieren olvidar del gobierno de Vichy, ¿no? Sí, señor. No, hicisteis el gobierno de Vichy, menos mal que ahí está Casablanca para recordárnoslo, ¿no? Entonces, o en España, la España de Franco, esa España genocida, esa España ¿Pero de qué culpa tiene la izquierda? asesino. Porque, sí, pero déjame primero plantearte que primero lo real es pero que... quiero saber luego qué culpa, claro. porque el Movimiento 5 Stelle está donde está y gobernó, como sabes, aquí Podemos... Claro, entonces, mira, que eso además tiene que ver con el libro. En el libro, uno de los capítulos para mí más relevantes es uno que explico por qué le cuesta tanto gobernar a la izquierda, ¿no? Porque es tan complicado. Porque en el fondo pero ganamos... Sánchez no le cuesta mucho.
porque quizá no hace una política de izquierdas, ¿no? Salvo cuando se le ha obligado desde Podemos y siempre decían que no. O sea, todas las políticas de las cuales hace gala Pedro Sánchez eran políticas que inicialmente Nadia Calviño, María José Montero decían no, y solamente por la cabezonería de Podemos se aplicaban y luego era de lo que sacaba pecho Pedro Sánchez. Seamos también honestos al respecto. Te decía que ganamos los gobiernos, no ganamos el poder está en otro lado. Cuando tú accedes a un gobierno, pues heredas ese Estado, y ese Estado está lleno de inercias. Las inercias expresan las huellas que ha ido dejando en el Estado los que han ganado las peleas históricas, ¿no? Entonces, ahí lo cuento con más detalle en el libro, pero desde el mismo momento de la representación, desde el mismo momento en que es más fácil que la gente elija a un catedrático de universidad que a un jornalero, ¿no?, andaluz para un puesto, a un hombre con una mujer, etcétera, 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 hay una serie de elementos que los funcionarios, los usos y costumbres, la condición de clase de la judicatura. Uno podría preguntarse por qué demonios los jueces son de una orientación ideológica radicalmente diferente a la del conjunto de la ciudadanía. Si el conjunto de los españoles tenemos una ideología, ¿por qué los jueces son todos profundamente de derechas, ¿no? Entonces, oiga, algo estamos haciendo mal. Bueno, pues eso es estas inercias del Estado que son muy injustas y que van en contra de la democracia. Y eso pasa en todos los países. Hay una clave y tampoco es tan complicado de entender, ¿no? Mira, aquí en los años 70, 80 fracasa el modelo keynesiano, sobre todo a partir de la guerra del Yom Kippur, la guerra árabe-israelí, que suben los precios del petróleo, se multiplican por 4. Y en ese momento el modelo keynesiano, que era el modelo de intervención del Estado en la economía, el que se había puesto en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a fracasar. Sube la inflación, sube el desempleo y entonces entra de alguna manera en shock la izquierda. Y entonces vienen los neoliberales a decir, nosotros tenemos la solución. Abrir las fronteras, vender los bienes públicos, desregular la economía, mercantilizar todos los ámbitos de la vida, generar una mentalidad empresarial en vuestra propia existencia, comportaos como empresarios de vosotros mismos, privatizad la universidad, meted el plan Bolonia. Es decir, ponemos en marcha una serie de elementos neoliberales que lo que hacen es dinamitar todos los puentes que habíamos construido después de la Segunda Guerra Mundial sobre la experiencia del fracaso de la derecha en los años 30 que nos condujeron a una guerra. Y entonces todos esos elementos de que lo público es peor que lo privado, las empresas son mejores que el Estado, lo mejor es el interés propio, el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, deja que los ricos se enriquezcan y come de las migajas que caerán de su mesa, baja los salarios que así aumentará el empleo, bájale los impuestos a los ricos que así aumentará la recaudación. Todos son mentiras mandangas, siempre autorizadas por algún premio Nobel. Que eso lo expresó con mucha contundencia el 15M cuando decía, nos mean y dicen que llueve. O sea, que un tipo dice una estupidez, pero como es premio Nobel y encima le dan un premio, o le dan un premio Nobel por decir la estupidez, entonces ya tenemos todos que comérnosla. Entonces, fíjate, es muy importante entender que durante 40 años nos han dinamitado los puentes sociales entre nosotros. Aquí parece que el que era solidario es que era gilipollas, ¿no? Aquí parece que el que tenía una empatía con los demás es porque era idiota, ¿no? Y justo cuando está, de alguna manera, te digo, rotos los elementos sociales, cuando la socialdemocracia se ha hecho neoliberal. Es la frase brutal de Margaret Thatcher diciendo mi gran obra no son las Malvinas, ni mi gran obra no es romperle la columna vertebral a los sindicatos, mi gran obra es Tony Blair, ¿no? Es decir, la socialdemocracia se hace neoliberal. En España es Zapatero, al cual yo le tengo un gran cariño, pero es Zapatero el que con apoyo del PP reforma el artículo 135 para fumigarse el Estado social en España. Por tanto, la socialdemocracia, junto por supuesto con la derecha y el sentido común, se hace neoliberal. ¿Qué ocurre? Que en 2008 se hunde todo ese modelo. ¿Por qué? Porque viene la crisis y entonces los neoliberales que venían a solventarnos los problemas dicen, oye, tú no venías a solventarme esto, y no se resuelve nada. ¿Y qué ocurre? Que la gente protesta y las élites, Euprepio, se asustan y llaman, como hicieron en los años 30 o en los años 70, a los chicos malos. Y a partir de la crisis de 2008 es cuando un sector de las élites se asusta ante la posibilidad de que la izquierda venga a recuperar otra vez los elementos socialistas de después de la Guerra Mundial y llaman a Donald Trump, llaman a Bolsonaro, llaman a Milei, pero sigue sin comentarme sí, pero voy a terminar. Tu papel. Perdona que tu papel, es decir, perdona el que papel de la los partidos de larga. izquierda. Sí, pero bueno, te estoy un poco explicando el contexto. Cuando llaman a los chicos malos, nos encontramos con que esos chicos malos están dispuestos a hacer el trabajo sucio al capital,
a poner en marcha esa venganza de los ricos, rompiendo los fundamentos básicos de nuestras sociedades. ¿Pero venganza contra quién? Pues contra los que, por ejemplo, les hicieron pagar impuestos, contra los que les regularon las empresas, contra los que les dicen que no pueden echar vertidos en los ríos, contra los que dicen que sus empresas no pueden ser contaminantes, contra los que les dicen que no pueden pagar menos a las mujeres de la izquierda neoliberal, contra los que que te has saltado les dicen que no podían pagar menos a las mujeres que a los hombres, que no podían explotar como esclavos a los inmigrantes, con los que les pusieron reglas, diciéndoles que qué curioso ustedes, señores liberales, que para aplicar su modelo necesitan o meternos en la cárcel, o esclavizarnos, o encarcelarnos, o torturarnos, o hacernos barbaridades, ¿no? Qué curioso modelo liberal. Y entonces, una de las cosas que es cierta novedad ahora, es que empezaron a utilizar a los jueces y a los medios de comunicación para ganar fuera de las urnas lo que no eran capaces de ganar en las urnas. Si quieres, no hablemos de España de momento. Hablemos, por ejemplo, de Brasil, donde Lula da Silva le sacaba casi 20 puntos de distancia a Bolsonaro y un juez lo mete en la cárcel. Y 520 días después, el juez supremo dice, no, el juicio era ilegal. Ya, pero ¿volvemos otra vez al comienzo de las elecciones o ya era presidente Bolsonaro? Hablamos de los medios en España. No, pero esto es muy grave. Es decir, te estoy diciendo que en Brasil, cuando va ganando la izquierda las elecciones, bueno, un juez a mí me parece igual de grave lo que ha pasado España, con Podemos. Igual que en España, claro, igual que en España, bien, hablamos de siempre España. Antes de las elecciones, siempre, invariablemente. Por eso me enfadó un poco el otro día cuando en la segunda carta, ¿no?, que está muy epistolar, Pedro Sánchez en su segunda carta dijo, es que se ha roto una costumbre de no enjuiciar a nadie antes de las elecciones. Eso es mentira. No ha habido una sola elección desde 2015 donde no hayamos estado alguno de los líderes de Podemos enjuiciados, imputados y en las portadas de los periódicos y en la apertura de los informativos y de los telediarios 1 o 2 semanas antes de las elecciones. Por tanto, claro que los jueces han intervenido en la democracia tergiversándola. Entonces, claro, si resulta que... Y en España se ha creado una policía supuestamente patriótica, que es una policía política, para inventarse pruebas contra Podemos y contra los independentistas catalanes también. Es decir, aquí ha habido el aparato del Estado... Una pregunta que quería hacerte. ¿Tú crees que había alguna forma para evitar que esto pasara? ¿O era inevitable que los medios, como tú has comentado, que los jueces hundieran o intentaron hundir incluso personalmente a líderes de Podemos? Hubiera sido más complicado si el Partido Socialista se hubiera implicado. Es decir, si el Partido Socialista no hubiera esperado a que atacasen a la mujer de Pedro Sánchez para reaccionar y decir esto es intolerable. Y también si lo hubieran hecho los medios de comunicación. Que no os han defendido en su momento para nada. Okay. ¿Tú conoces algún comunicado de la Asociación Profesional de la Prensa diciendo que es intolerable las mentiras contra Podemos? ¿Tú conoces, salvo Iñaki Gabilondo, tú conoces alguna declaración en su día? Bueno, unos cuantos sí que hemos dicho cosas. Algunos cuantos, bueno, por lo menos. Yo desde luego te aseguro, he criticado de forma que ha habido muy vehemente lo que ha pasado, lo que va a pasar con Podemos. Pero fíjate, antes y después y ahora, por supuesto. Pero tú lo has sufrido como yo, por ejemplo. Tú me entrevistaste en Telemadrid. Sí, ¿Y qué hizo claro. Telemadrid con la entrevista? Hombre, evidentemente el programa no lo repetí, pero no fue porque tú estabas ahí, sinceramente. Pero digamos, no publicaron, o sea, no emitieron el programa. O sea, es decir, que tienen un férreo control, o sea, no dejan que nadie. Cuando yo en las tertulias de Ana Rosa ganaba un debate, me castigaban, ¿no? Y decía, pues ahora no vas a venir, ¿no? O sea, como que te estaban diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que perder los debates? ¿Que estás tú loca? ¿O esto qué es? ¿No? Entonces, claro, esa conjunción de medios de comunicación, de policías corruptos, se fueron a ver a un ministro de Chávez a Nueva York, ¿no? A ver si le hacían mentir a cambio de otorgarle papeles en España. Montoro puso la agencia tributaria para atacarnos a nosotros y sembrar mentiras contra nosotros. Tú has dicho antes que Pedro Sánchez quiere recuperar, ¿no?, todo el espacio de la izquierda. ¿Tú crees que el espacio de Podemos, luego Sumar, etcétera, está acabado o...? El espacio no, porque sigue habiendo 6 millones de españoles enfadados que están buscando una alternativa, están buscando una voz que les represente, ¿no? Pero hay que conseguirla. Un gran error de Podemos, te digo yo que fui el primer secretario de programa y proceso constituyente,
fue haber renunciado al proceso constituyente. Yo creo que ahí nos equivocamos. Porque es verdad que bueno, empezó a haber muchas presiones, que cómo vais a cambiar la Constitución, que el país es más de derechas, si cambiamos la Constitución va a ser una Constitución más de derechas. Y mi planteamiento siempre era, uno tiene que sincerar su país, ¿no? Las leyes no pueden ser ni mejores ni peores que el país, tienen que estar en consonancia con el país. Y por tanto, yo creo que un proceso constituyente siempre es una escuela de ciudadanía, ¿no? Y necesitábamos decir a los españoles cómo queremos que sea el nuevo contrato social. Lo queremos que sea con estos jueces, que no son todos los jueces corruptos, ¿eh? Pero hay jueces corruptos y algunos están en la cárcel por intentar encarcelar a gente de Podemos, como hizo el juez Alba con Victoria Rosell. O el juez Escalonilla, a mí me tuvo 3 años imputado cuando abriendo 4 correos electrónicos, como hizo al final, tuvo que pasar casi 3 años para desimputarme. O juez García Castellón, se inventa con ayuda de sinvergüenzas que están infiltrados, malos policías que están en la UDEF, se inventan que yo tengo 92 cuentas, cuando es evidente que tengo 2 cuentas, porque se lo ha mostrado mi banco diciendo, este señor tiene solamente 2 cuentas, aquí no tiene 92 cuentas, ¿no? Pero tienen que decir que hay 92 cuentas, ¿por qué? Para hacer ruido y tenernos enmerdados, ¿no? Entonces, claro, si hubiera decencia, por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial, esto no ocurriría, porque el Consejo General del Poder Judicial de este país lleva 5 años caducado. Porque Pero el otro PP, día tuvimos aquí Carmen analizando esa situación. Claro, porque sí, el Partido Popular no quiere. Y es que, fíjate que cuando hablas de estas cosas es difícil no soliviantarse, ¿no? Porque digo, bueno, pero ¿cómo puede ser que el Partido Popular, dirigido por un tipo que veraneaba con un narco? Pero Oye, ese es el respeto que nos tenemos los españoles Juan a nosotros Carlos, mismos. como tenemos confianza, ¿y por qué en un determinado momento te pusiste a un lado, te apartaste de la primera línea política? Pues lo he contado alguna vez, porque todos los días Íñigo Errejón iba a Pablo Iglesias a decirle, Juan Carlos, lo están atacando mucho en los medios de comunicación. Mejor que no esté tiene en que irse primera porque línea. nos hace daño. Entonces, claro, bueno, como yo era el mayor de Podemos, el primero que empezaron a atacar fue a mí. Y utilizaron el aparato del Estado, ¿eh? Es decir, has asumido que no eras útil en el momento en el que te apartaste. O sea, como nunca he tenido para el partido, ambición de cargos, sino que mi compromiso político va más allá, ¿no? de la gestión, no tuve ningún tipo de problema. ¿Y cuál es el compromiso político si luego no puedes gestionar? Yo siempre una cosa que digo, que hacer política para no gestionar o no llegar al poder no sirve para nada. No es así. Porque ¿No? tú puedes ayudar a tomar las decisiones, tú puedes ayudar a Pues pensar tampoco ha servido de mucho los escenarios. a la izquierda. Bueno, sí, no pienses Perdona, si soy un poco pesimista, pero la realidad que la izquierda ahora mismo la situación que tiene es la que tiene. Los últimos resultados no son especialmente, ¿no? Hablo de la izquierda. No, en Europa y en España también. Sí, pero fíjate. Mira en Italia, mira en España, mira. Un discurso en exceso derrotista conduce a la parálisis. No, yo no soy nada. Yo te estoy diciendo justamente lo contrario. Te estoy diciendo sencillamente que hacer política para no llegar al poder no sirve para nada. Sí, pero es que no sirve hemos para llenar, libros o tertulia. Igual no estamos poniéndonos de acuerdo en lo que estamos diciendo. Puede ser. Fíjate que yo creo que hay que gobernar. De hecho, fundé un partido. Por eso. Que no es poca cosa, ¿no? O sea, fui uno de los 3 que escribió. Por eso te preguntaba por qué te fuiste. En un momento en donde la gente estaba en las calles y dijimos, en las calles ya no cambiamos las cosas. Aquí es uno de los fenómenos que más yo considero relevante en Europa en los últimos años. El 15M me parece de lo más importante que ha pasado. Sin duda. Pero 3 años después, lo mismo estamos. Que hizo que el 15M tuviera éxito, que era no tener memoria, no tener estructura, no tener programa, no tener liderazgo, fue su debilidad. Y ahí es donde aparece Podemos, y yo fui de los que entendió que había que montar un partido político porque necesitábamos gobernar. Pero gobernar no solamente diputados, alcaldes, concejales y ministros, o propios, tengamos la vista un poquito más alta. Sí, no todo el mundo tiene que tener esas tareas, ¿no? Muchas veces, y fíjate, te diría... Lo sé, pero si no llegas a gobernar no cambias las cosas. Pero no estamos discutiendo eso, no discutas con hombres de paja. Te digo que hay que gobernar hasta el punto de que montamos un partido, ¿no? Pero no todos tienen por qué estar
en la gestión concreta. Que sí, ¿no? que sí, estoy hay de acuerdo gente que contigo. Es mucho más útil. Por como supuesto, asesor, a la por sombra, ejemplo, por supuesto. ¿no? No, totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente Yo soy de acuerdo. esas personas que yo siempre dije, si me toca... ¿Estás cómodo en el papel que estás jugando Claro, ahora? yo lo conté también muchas veces, yo fui 4 o 5 días candidato a alcalde de Madrid. Mi amigo Jesús Montero y yo fuimos los que buscamos a Manuela Carmena. Manuela Carmena era una jueza jubilada. Sí, señor. Yo fui durante 5 días el candidato de Podemos. A los 5 días dije, no quiero ser el candidato. Pablo se enfadó conmigo, todos mis compañeros se enfadaron y dijeron, mirad, no me obliguéis a ser alcalde porque es que no quiero, vamos a buscar otra persona. Y creo que en Madrid quizá Manuela Carmena puede ser una menudo buena acierto, figura, ¿no? menudo acierto. Bueno, sí, en algunas cosas se acertó, en otras no. Bueno, Carmena metió la pata en cosas, ¿no? Se equivocó, nunca debió escuchar los cantos de sirena de Rejón para traicionar a Podemos y ir por su cuenta. No te cae muy bien Errejón, ¿verdad? Son valoraciones objetivas. Es decir, Errejón pierde el Congreso de Vistalegre II y, a diferencia de lo que había hecho el PP con Soraya Sáenz de Santamaría, que es mandarla al vertedero de la historia, o lo que hizo el PSOE con Madina, que lo mandó al basurero de la historia, nosotros, una vez que pierde el Congreso, lo mandamos a la joya de la corona, que es a presidir la lista de la Comunidad de Madrid. Y él, con 11 liberados, utiliza esos recursos para montar un partido, para engañar a Manuela Carmena, que se dejó engañar. ¿Con qué conclusiones? Con que perdimos el Ayuntamiento de Madrid y no ganamos la Comunidad. Por tanto, es un poco escandaloso. Oye, una futuro, persona con ese palmarés, Juan Carlos, esté donde está. Hablamos un poco de futuro. Que se pero nos no te he dicho los errores de la izquierda. Que no te he dicho los errores de la izquierda. Pero es que nos quedamos hasta esta noche. ¿Sabes cuál es el principal problema? Eres tú que no quieres decirme los errores, porque has dado mucha vuelta. ¿Cuál es el error? El principal problema de Podemos, yo creo que ha sido, primero, los ataques, convertirlos en paranoia. Los ataques reales, yo he tenido 15 juicios, querellas. Y eso al final, hacerte mella y empezar a interpretar cualquier tipo de disidencia como sabotaje o traición. Eso es un error. En segundo lugar, creo que ha sido terrible en Podemos la soberbia. Cuando estamos muy arriba, creo que hemos sido muy soberbios. Por supuesto. Y creo que la soberbia, cuando viene la bajadita, pues está la gente esperando. Señor. Totalmente de acuerdo contigo, sí, señor. Luego, en tercer lugar, creo que fracasamos a la hora de crear democracia interna. O sea, Podemos es un partido que se entendió a sí mismo como muy de la televisión. Y esto no funciona así. Entonces, no solo los partidos son empresas, son organizaciones como las empresas. Y si no hay líderes y organización y proceso no sirven. Vengo de México y hay 5 rasgos que los dejo ahí para quien quiera escucharlos, porque también son los elementos que tenemos que hacer para recuperar la izquierda y que son los que explican por qué Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, ha sacado 30 puntos de distancia a la candidata de la derecha. 30 puntos. Primero, tienes que tener coherencia ideológica. Podemos hace años que no tiene una asamblea donde discute ideológicamente. Igual le pasa, o sea, si a la gente le preguntas cuáles son sus... Recuerdo que le preguntaron a Rita Maestre, ¿y cuáles son los elementos del programa? Ah, no lo sé. O sea, es una cosa patética, ¿no? Es decir, que es una cultura política muy posmoderna donde bastan los nombres o los rostros y no importan los programas. No, venga, no me joda, ¿no? O sea, primero, coherencia ideológica y no hacer zigzag. No poder estar haciendo cambios, que yo creo que eso es lo que ha matado a Sumar. Sumar es una fuerza política que ha querido mimetizarse con el Partido Socialista y dices, oye, o sea, a lo mejor en 2014 tú te podías mimetizar o buscar, no mimetizar, pero intentar sustituir a un Partido Socialista que estaba en el agujero. Pero hoy con Perro Sánchez, que va de izquierdista y que parece más canalla ante los jóvenes que los líderes de Sumar, pues cometes un profundo error, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente Sumar celebra en Madrid la cumbre de la OTAN, o cuando de repente dice Mónica García que le parece muy bien la sanidad privada, dices, oye, di algo de izquierdas, ¿no? Porque entonces, ¿qué quieres ser? ¿Un PSOE diferente del PSOE porque vais a robar menos o porque no vais a tener los casos que han tenido ellos y demás? No basta, ¿no? Por tanto, ya digo, coherencia ideológica. En segundo lugar, que lo que dices y lo que hagas coincida. No digas una cosa y luego hagas otra. Y eso compete mucho a los liderazgos. Los liderazgos tienen que ser muy, no solamente honestos, sino que tienen también que parecerlo. En tercer lugar, una política comunicativa que es doble. Tienes que comunicar, pero también tienes que bajar a la calle a comunicar. Si crees que basta solamente que comunicas desde la televisión... En la tele. Yo he tenido muchas discusiones con Pablo Iglesias al respecto, porque Pablo
creo que equivocándose y un poco arrogante ha dicho, Podemos era un chico con coletas saliendo de la tele. Hombre, más cosas. Alguna cosita más, ¿no, compañero? Entonces, claro, tienes que comunicar en los medios, en las redes, en todos los lugares, pero luego tienes que bajar al territorio. Y eso Podemos no lo ha hecho. En cuarto lugar, que creo que es esencial, necesitas un partido en movimiento. Es decir, no puedes tener un partido vertical que es útil para ganar elecciones o para ocupar puestos en los aparatos del Estado, pero que después no estés escuchando en la calle, la gente, en los barrios, en los pueblos. Es decir, que ha abandonado la calle. Ha abandonado la calle. Y desde tu punto de vista, cara a futuro, Pues mira, yo creo ¿qué futuro tú le ves a la izquierda en general? Yo hoy publicaba en el Diario Público una nota con 10 puntos, 10 evaluaciones de las elecciones europeas, y la primera, la más preocupante para mí, sin duda alguna, es cuidado con la extrema derecha. En España, la derecha y la extrema derecha está cerca del 50% de los votos. O sea, que cuidado. En segundo lugar, cuidado con el Partido Socialista, porque, como siempre se dice, agarra el violín con la izquierda, pero luego lo toca con la derecha. Es decir, que Pedro Sánchez va de izquierdista, pero las cosas de izquierda las distribuye con tanta humildad, con tanta racanería, que a veces se disipan en el éter, ¿no? Y el tercer lugar es que la izquierda ha sacado un resultado de mierda. Es decir, que Sumar ha sacado un resultado de mierda y Podemos ha sacado un resultado de mierda. Pero con una diferencia. El resultado de Podemos, ese 3,2, lo ha sacado en solitario. Es decir, que Podemos en solitario es prácticamente la mitad del espacio a la izquierda del Partido Socialista, cosa que estaban antes negándolo desde Sumar. Por tanto, no vale. En segundo lugar, Sumar está muerto. O sea, Sumar era un invento que no supo gestionar Yolanda, que era una gran ministra de Trabajo y una mediocre vicepresidenta, que no entiendo tampoco por qué aguanta la vicepresidencia, porque Pablo Iglesias le trasladó la vicepresidencia para que organizase el espacio a la izquierda del PSOE. Si ya no vas a organizar el espacio a la izquierda del PSOE, no debiera ser vicepresidenta, ¿no? Entonces, me ha producido tristeza, y lo digo de corazón, que ella haya dicho, yo no me voy y me quedo, y la gente se ría recordando la frase que dijo en su día Cristina Cifuentes, ¿no? Porque Yolanda ha representado a la izquierda de este país, y creo que esas cosas hay que cuidarlas. Creo que ese 3,2% que ha sacado Podemos se puede leer en ese escenario de caer y levantarse. Podemos se ha ido cayendo, se cayó durísimo, ¿no? Es decir, ¿tú crees que tiene futuro Podemos en la izquierda? Yo lo que sé es que Podemos puede pelear por su futuro en la izquierda. Es decir, con esas dos eurodiputadas, con ese 3,2%, tiene la posibilidad de volver a ser lo que llevo 10 años diciendo que tiene que ser, que es la nave nodriza de la izquierda, eso que ha actualizado Iván Redondo diciendo que es el motor Podemos, ¿no? ¿Sabes por qué? Y esto es muy importante para nuestros oyentes. Porque en España la izquierda solamente la ha activado el movimiento social, no el partido. El movimiento antifranquista fue el que activó al PC y se robó también una parte de ese movimiento el Partido Socialista. Izquierda Unida nace del movimiento anti-OTAN y Podemos nace del 15M. Pero esto, ¿quién debería hacerlo? ¿Tú ves a alguien que pueda tener este papel? De momento yo creo que no lo ha hecho mal Yone Belarra. Es decir, porque tomó una fuerza política en decadencia, prácticamente en coma, y la ha resucitado, ¿no? Yo lo que creo es que Podemos tiene como tareas inmediatas convocar una asamblea. Creo que tenemos que discutir a dónde vamos y cómo, ¿no? Es decir, ese miedo de no hacerlo que no tenga miedo. Llevo ya mucho tiempo diciendo que está demasiado tiempo postergada la discusión ideológica de a dónde va Podemos, ¿no? Porque si no tienes una discusión ideológica, te lo dictan desde fuera, y yo no quiero que me dicte ningún medio de comunicación, ni siquiera de los míos, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir. Yo no quiero que Canal Red me dicte a una fuerza política cuál es el rumbo. Quiero que lo dictemos los militantes en una discusión abierta, donde dejemos claro qué queremos, cómo lo queremos y a dónde vamos. En segundo lugar, y creo que es esencial, creo que Podemos tiene que tender la mano a todos los que se alejaron. No a los que se fueron buscando un sol que calentara más, porque eso es que el Señor los acoja en su bondad infinita, ¿no? Pero
creo que hay mucha gente que se alejó porque no terminaba de coincidir y fue maltratada, porque en Podemos hemos maltratado a cualquiera que disentía. Y por tanto, Sí, es señor. muy injusto que cualquier persona que de repente no estaba de acuerdo y era señalada traidor, como otros que realmente fueron traidores. Pero cuidado, no cometas el error de que todos los que disienten son iguales que los que se fueron Oye, Juan Carlos, buscando un calor en un sol más apetecible. tienes 1 minuto de oro para la Cámara para decir por qué tiene que leer Política para Indiferentes. Creo que si no haces política, te la hacen. Y las librerías están llenas de libros de autoayuda, y la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Despreciamos a la política porque la confundimos con el griterío, con los intereses, con unos políticos muy alejados de nosotros, pero no es verdad. La política es lo que realmente hace que hayamos salido de las cuevas. La política es la que hace que tengamos algo tan hermoso como que un rico alemán tuvo que esperarse a que un pobre español se vacunase antes de que le fuera administrada la vacuna del COVID. Eso es política, con mayúsculas. Y eso se hace cuando el pueblo es consciente y organizado. En un momento como el actual, negro, donde estaba extendiéndose el manto del fascismo por Europa en los años 30, Antonio Gramsci dijo que al pesimismo de la inteligencia había que oponerle el optimismo de la voluntad. Y el optimismo de la voluntad es un pueblo consciente y organizado. Y esa conciencia nos las dan los libros, nos las dan saber que tenemos que buscar las instituciones, saber que tenemos que estar en las calles, saber que tenemos que militar en el relato, y sobre todo algo que planteo en el libro es no perder la alegría. No entiendo la política sin alegría. Recordando aquello que decía Elder Cámara, qué curioso, si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Repito, la política es lo que nos hace más conscientes. La gente más inteligente de la historia ha estado implicada en la política, y cuando uno se implica en la política le crece la consciencia. Y decía mi amigo Bertolt Brecht que solo los pueblos con consciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. A vosotros.